Al iniciar este gobierno que empezó con muchas ilusiones, muchas expectativas por primera vez en la historia, pues gana la izquierda, el progresismo en Colombia en cabeza de Gustavo Petro. Hubo un funcionario y este nombramiento, todo el mundo quedó contento con él. Un funcionario estrella, carismático, que prontamente empezó a dar resultados. Luego se vino un cambio para arriba, ascendió a ministro, pero no salió del gobierno de la mejor manera. Hoy voy a hablar, hace rato quería tener esta conversación con el exministro Luis Carlos Reyes, alias Mr. Taxes, cuando era director de la DIAN. Luis Carlos, ¿cómo está? ¿Qué tal, Beto? ¿Cómo le va? Un saludo muy cordial a usted y a todos los que participan en este espacio. Luis Carlos, vamos al grano. Su salida fue inesperada, para muchos fue sorpresiva. Unos no lo vieron a usted como en el motín que hicieron el día del Consejo de Ministros, lo vimos callado, pero usted renunció ante la petición de la renuncia protocolaria del gobierno. ¿Usted se esperaba que el presidente Gustavo Petro le aceptara la renuncia? Fue bastante inesperado, la verdad. O sea, yo creo que con el paso del tiempo, pues ha sido claro que, digamos, se tomó la decisión de que era necesario ofrecer ese ministerio como moneda de cambio al Partido Liberal en el medio de este debate sobre las reformas sociales, la consulta popular, ambas cosas que se cayeron. Pues ayer se cayó la consulta popular en el Congreso de la República y pues esto viene a un costo, ¿no? Viene a un costo para muchos de esos programas que el gobierno buscaba implementar desde su política industrial, un poco también como pasó en la DIAN. Incluso si vienen y van ministros, directores con buenas intenciones, con intenciones parecidas, es importante tener una continuidad institucional para lograr implementar la visión de transformación económica y social que queremos en el país. Así que, habiendo visto el presidente muy comprometido con esa visión, me tomó por sorpresa la aceptación de esa renuncia, claro que sí. Pero, ministro, sus inconformidades no habían sido públicas como se debe. Digamos, yo creo que sí ha faltado solemnidad por parte de muchos funcionarios en manifestar ese inconformismo una vez estando por fuera del gobierno. Pero esta es la primera vez como en la historia de Colombia que todos los problemas internos que se dan en un gobierno salen a la luz pública, pero inclusive estando los funcionarios en ejercicio. Luego de su salida, usted ahí sí, como debería ser lo lógico, empezaron sus revelaciones sobre Roy Barreras, Armando Benedetti, Laura Sarabia. Usted había, como usted ya lo ha dicho, pero quiero que nos los cuente acá, usted ya le había advertido al presidente por privado, repito, como debe ser, de todas estas hechos que se están conociendo hoy en día. Claro que sí, al presidente yo le he venido comentando estas cosas, incluso en un consejo de ministros en el que participé como director de la DIAN en diciembre de 2023, le manifesté al presidente que tenía conocimiento de que desde el Ministerio de Hacienda se estaban repartiendo cupos indicativos, lo que terminó siendo el escándalo de la UNGRD. Y esto se filtró a la prensa en su momento. Digamos que era un escenario en el cual también uno esperaba que algo de este tipo pasara, y sin embargo, eh, en su momento se vieron de pronto como peleas personales entre miembros del equipo de gobierno, pero pues era cierto. Posteriormente, pues al ver que este problema no se solucionaba, ni eso, ni el clientelismo o los intentos de manejo clientelista de la DIAN, que pues nosotros fuimos ahí una barrera para ellos mientras estuvimos ahí. También le manifesté estas preocupaciones a la fiscal general de la Nación, una puesta en conocimiento de hechos que yo hice personalmente en la fiscalía. Y posteriormente todo esto como funcionario en ejercicio de los dos cargos que tuve en el gobierno, eh, lo hice bastante antes de que se hicieran públicas estas revelaciones. Yo creo que a veces la gente se queda con la impresión de, bueno, este man salió y empezó a hablar, pero antes bien calladito que estaba, y realmente no, todo esto se Es lo llevó. que debe ser, ¿no? Pues, o sea, aquí lo clave es que sean los canales institucionales los que se utilizan, ¿no? El presidente de la República, la fiscal general de la Nación, la Corte Suprema, manejando, obviamente, pues una cierta discreción, la presunción de inocencia cuando no se tienen veredictos judiciales finales, pero sí ha sido
Interesante ver cómo después de que se hicieron ya públicas muchas de estas problemáticas empezó pues de lleno a moverse una serie de procesos que espero que lleven a la justicia a gente que en últimas terminó haciéndole mucho daño a un proyecto progresista que busca transformar la manera en que hacemos política en este país. Ministro, perdón, usted no solamente le advirtió al presidente sobre estos hechos, sino también algo relacionado con la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, lo cual ha sido noticia en esos últimos días. La revelación que usted hizo, que usted le indica al presidente y le da las advertencias sobre estos escándalos. ¿El presidente qué le dice en ese momento? Bueno, en ese momento ahí estábamos varios directores y todos los ministros. El presidente escuchó lo que yo le dije y él se volvió hacia el ministro de Hacienda y le preguntó si era verdad que eso estaba sucediendo. El entonces ministro Bonilla pues guardó absoluto silencio y ahí quedaron las cosas hasta donde yo alcancé a ver. Pues yo quiero creer que se tomaron medidas para frenar esto, pero lo cierto es que eh, habría sido, habría sido bueno eh, transformar las prácticas de manejo de Congreso que se han solido dar desde el Ministerio de Hacienda, desde gobiernos anteriores, y no seguir con las mismas prácticas de siempre. Pues Carlos, desde su nombramiento en la DIAN, bueno, el nombramiento que repito, le gustó a la mayoría de colombianos, pero se dio como reflejo algunas enemistades o algunas rivalidades dentro del gobierno en contra suya, al punto de ir a los medios de comunicación y empezar a decir que en realidad ese éxito de la alta recaudación tributaria era una falacia, que era una mentira, y todo esto para crear esa narrativa en contra suya. Luego se dio su ascenso al ministerio y digamos que no lograron doblegarlo por ese lado. ¿Usted cree que esos enemigos internos al final terminaron logrando su éxito pues, al usted salir del ministerio? Pues a ver, sí es cierto que se hizo una campaña de desprestigio muy fuerte. Los 2 años de mi gestión como director de la DIAN siguen siendo a la fecha los 2 años de recaudo más alto de la historia de Colombia. Básicamente desde los muiscas hasta el presente, los 2 años más de más alto recaudo han sido esos. Y por otro lado, una serie de proyecciones absolutamente desfasadas de recaudo que se hicieron desde el CONFIS. Se buscó atribuírselas a una DIAN que precisamente era la que estaba advirtiendo en contra de ese excesivo optimismo, incluso más allá de esas cifras históricas que estábamos teniendo. Es muy triste uno saber que esas narrativas y que esos contactos, porque desafortunadamente al parecer desde el DAPRE, desde el mismo Ministerio de Hacienda, se buscaba activamente los medios de comunicación para venderles esas narrativas de que aquí lo que había era una pelea, una rencilla entre funcionarios, uno de los cuales además no estaba haciendo su trabajo cuando en realidad aquí lo que había era una serie de tensiones por denuncias que yo estaba haciendo adentro del gobierno, unas presiones muy fuertes por parte del contrabando para poner a sus fichas en la DIAN, cosa que nosotros resistimos hasta el último momento de esa gestión. Pero pues sí, yo creo que quedó el mensaje de una bancada importante en el Congreso, es que este tipo de cosas, este parársele al contrabando y al desvío de recursos, pues es algo que es como un pecado imperdonable para un funcionario público, lo cual pues francamente es un mundo al revés, ¿no? Uno esperaría que esa rigurosidad en el manejo de los recursos, en los nombramientos, fuera lo que se espera de los funcionarios públicos, no lo que motiva eh, mociones de censura a las que estuve a punto de enfrentarme como ministro, remociones del cargo y en este momento incluso acoso judicial por parte de quien a todas luces pinta como candidato presidencial desde, lo cual me parece todavía difícil de asimilar, desde la izquierda, el señor Roy Barreras. Se equivocó saliendo de la DIAN. Normalmente los directores de la DIAN duraban los 4 años de presidencia, porque usted empieza a darse cuenta de todos esos problemas ya siendo ministro, ¿o me equivoco? Usted ya venía desde siendo director de la DIAN a darse cuenta cómo se movían los hilos dentro de la política interna y no sé,
Respóndame eso. ¿Se equivocó usted saliendo de la DIAN? ¿Debió haberse quedado ahí? Bueno, eso no fue una, digamos, a mí lo que me pidió el presidente fue que asumiera el Ministerio de Comercio, Una orden. una orden, sí, eso no. Entonces, pues yo pensaba que podía aportar desde el Ministerio de Comercio como economista que soy, como académico de los temas del desarrollo económico, además de los temas tributarios, el desarrollo económico, el planteamiento de políticas para superar la pobreza por medio del aumento de la productividad del tejido empresarial. Son cosas que están en mi bagaje, entonces, pues sí, ante esa orden del presidente, obviamente me pareció una excelente manera de aportarle al país. Pero los problemas que había en la DIAN eran claros. Yo cumplí con reportarle al presidente, dejárselo por escrito a la fiscal general de la Nación muy poco antes de mi salida y le seguí y le hice seguimiento incluso como ministro acudiendo a la Corte Suprema de Justicia. Usted ha sido, digamos, el autor de un término llamado el roibenedetismo, que está a punto de tomarse el pacto histórico para las próximas elecciones. Eh, Gustavo Bolívar también está un poco relegado. Usted va a ser candidato presidencial, va a participar en la consulta interna del pacto histórico, y esto suponiendo, Luis Carlos, porque usted desde que empezó su ejercicio en la DIAN, ya los mismos medios, no solamente los tradicionales, sino los alternativos, lo han visto usted como presidenciable. Bueno, Beto, mire, ¿por qué no? Yo creo que aquí lo que hay es un reto grande para el país. No estamos, esto no se trata de aspiraciones personales, de cumplir sueños de nadie, sino en el momento dado de asumir una responsabilidad frente al país. Creo que en este momento la izquierda, que la población colombiana se está moviendo, llamémoslo hacia la izquierda o llamémoslo hacia que está exigiendo, que yo creo que es la manera correcta de ver lo que está exigiendo que se cumplan sus derechos constitucionales. Eh, Eso tiene que hacerse y es importante que se haga desde una perspectiva en la cual también se entienden las dinámicas de la economía, de la industria, tender puentes, tender la mano al empresariado sin por eso estar subyugados a él. Entonces es algo que creo que vale la pena plantear. Y si gana Royce, ¿usted lo apoyaría? No, yo creo que es muy peligroso legitimar el tipo de política que representa Roy Barreras, porque no es solo una persona, sino es una manera de hacer política que ha dominado este país pues por muchas décadas y es una política que le cuesta al país en términos de desarrollo económico. El hecho de manejar una política clientelista, una política en la que los desvíos presupuestales nos cuestan no solo en términos de recursos perdidos, sino de una mala planeación al tener tan poca claridad de cómo se están manejando los recursos, es algo que no podemos legitimar como algo de izquierda. ¿Sí? A veces se dice o se implícita o explícitamente que es que el fin justifica los medios y si el fin es lograr unas reformas sociales, pues qué lástima que los medios tengan que ser el clientelismo, pero toca tragarse ese sapo. Pero esa tragadera de sapos no solo es desagradable, sino que no nos va a llevar a lo que estamos buscando. Creo que lo vimos ayer con la votación en el Senado para la consulta popular en la que tantos colombianos habían puesto sus esperanzas. Mm, pues todo ese clientelismo, todo ese manejo de Congreso, mire, es que yo no creo que el ministro Benedetti haya estado encerrado hasta los últimos momentos con los congresistas explicándoles curvas de oferta y demanda de trabajo en el mercado laboral para convencerlos de que la reforma laboral era intelectualmente lo que tocaba hacer. No sé exactamente de qué están hablando, pero eran otras cosas y no es el manejo que se le debe dar al país ni a los recursos de los colombianos. Entonces hay que trascender eso y no podemos darle la legitimidad de un movimiento progresista que ha buscado defender los derechos fundamentales de los colombianos históricamente excluidos, no le podemos dar esa legitimidad a una clase política que viene por décadas beneficiándose desde la derecha, desde el centro y ahora desde la izquierda, enriqueciéndose personalmente eh, con esa manera de hacer las cosas. La última pregunta, Luis Carlos. ¿Usted sigue en pie porque no quiere dejarse cortar las piernas, romper las piernas
de Roy, ¿usted cree que están logrando su cometido o hasta ahora su lucha empieza? Mire, yo no me rindo fácil. Y creo que aquí lo que yo quiero defender y lo que creo que los colombianos en general nos merecemos es no solo que no nos rompan las piernas, sino que la política empieza a caracterizarse por el juego limpio. Necesitamos jugar limpio, necesitamos tener debates de políticas públicas, está bien que tengamos desacuerdos. En este país va a haber gente de persuasión política de derecha que va a seguirla teniendo, pero mientras nuestros debates de política pública no sean sobre políticas públicas, sino sobre las prebendas que les vamos a entregar a los congresistas por votar de una u otra manera, no vamos a lograr eh, una, una institucionalidad que les responda a los colombianos, sino que les responda a esos políticos que vienen dándoselas de que ellos son los que saben cómo funciona el país, que el país no puede funcionar sin ellos y que vienen haciéndolo desde la derecha, desde el centro y desde la izquierda. Luis Carlos, muchísimas gracias por haberme aceptado esta entrevista. Desde hace rato quería hacerla. Y bueno, nunca permita, ustedes también, mensaje para todas las personas que nos están viendo, nunca se dejen romper las piernas de ningún poderoso. Hagan lo mismo que está haciendo Luis Carlos. Gracias, Luis Carlos. Muchas gracias, Beto.